Buenos días a quienes están integrando, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. Buenos días, bienvenido. Buenos días, huesito. Buenos días, guapo. Buenos días a quienes están integrando, bienvenidos. Ya les voy a dar las indicaciones generales antes de arrancar con el foro virtual, el cual, como les mencioné en la clase del día de ayer, vamos a estar ganando puntos extra para lo que concierne la nota de examen de la próxima semana. Así que espero de que hayamos hecho lectura, nos hemos documentado sobre el tema que vamos a estar desarrollando en el foro virtual, que está bastante accesible el contenido, ya que no implica mucha complejidad. Vamos a esperar un minuto más mientras están incorporando sus demás compañeros para arrancar con lo que es el foro virtual. Y como les mencionaba, este foro virtual tiene como objetivo cambiar un poco la metodología. Vamos a estar explorando preguntas orientadoras y con base a ello todos vamos a participar. No habrá nadie que se me quede sin participar. Todos nos vamos a involucrar en el proceso del foro virtual. Si no hay voluntarios que participen de forma interior, yo de igual manera voy a ir señalando ciertos usuarios y van a habilitar su micrófono y opinar. Porque como les mencioné, un foro virtual, la participación activa está entre todos, no únicamente en quien orienta el proceso del foro. Así que para que tomemos muy en cuenta ese aspecto y también la calidad del aporte. Si usted me brinda una calidad de aporte bastante superior, se lo voy a considerar en razón de más puntos para su examen. Incluso puede ganar hasta 2 puntos para el examen, para que lo tome muy en cuenta. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya vemos una cantidad suficiente en cuanto al quórum necesario para realizar lo que es esta actividad. Primeramente, tengan muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a esta segunda sesión virtual, con la cual cerramos lo que es la actividad semanal correspondiente a las clases de ciencias. Y para este día vamos a desarrollar un foro virtual en el cual vamos a estar participando todos y todas de forma activa en el abordaje de este contenido y en especial sobre la temática, la importancia del equilibrio químico en los procesos de reacción química. Como estuvimos viendo en las clases anteriores, vimos mucho referente al balanceo químico. Vimos las ecuaciones, las partes de una ecuación química, así también la composición de la misma ecuación química, como también la ley de la conservación de la materia, que está detrás de todo proceso químico. Pues ahora este tema del foro está bastante relacionado con lo que hemos estado visto en las clases anteriores. Y así también, como les sugerí ciertas páginas del libro para documentarnos y estudiar, eso va a abonar a lo que es este proceso. Así que antes de iniciar, comentarles la dinámica del foro virtual. Vamos a ir analizando pregunta por pregunta. El foro se desglosa en preguntas orientadoras del contenido que vamos a estar abordando como temática del foro, y cada pregunta voy a hacer lectura de la pregunta, y para quienes quieran participar como de forma voluntaria, vamos a iniciar, levantan su mano y yo les voy a habilitar para que puedan dar su respuesta o dar su participación. Así sucesivamente. Si en dado caso no hay participantes, yo voy a seleccionar, dependiendo de los participantes que estén, voy a señalar el usuario y me tendrá que participar de forma más amena dentro del proceso. Así que vamos a arrancar con este foro virtual y la primera pregunta orientadora referente a este contenido de la importancia del equilibrio químico en los procesos de reacción química es la siguiente. Tenemos la pregunta 1. ¿Cuál es la explicación cinética del equilibrio químico? Abro el espacio para participaciones. Puede levantar su mano o de una vez habilitar su micrófono para brindar su aporte. Primera pregunta orientadora. ¿Quién se anima a responderla? ¿Cuál es la explicación cinética del equilibrio químico?
Profe, una pregunta, o sea, yo sé que es una pregunta, pero ¿a qué se refiere cuando dice cinética? Muy bien, para aclarar un poco la estructura de la pregunta, lo cinético se refiere al movimiento de las moléculas. ¿Qué relación tiene ese movimiento de los elementos atómicos y de las moléculas en el equilibrio químico? Esas serían otras palabras. Ah, ya. Entonces sería, digamos, lo que podemos entender por equilibrio químico es cuando las moléculas o la reacción que se completa al inicio dos simultáneamente es a crear reactivos y a la vez esa misma proporciona cuando se forma de nuevo vuelve a crear reactivos. Es como una, ¿cómo podría decirlo? Como una ¿Sí? de dar y dar, por decirlo así, dar y recibir y a la vez volver de nuevo, porque cuando este recibe, por ejemplo, las moléculas reciben, digamos, dióxido de carbono o oxígeno, esta a la vez produce lo mismo y es como que se vuelve un reactivo, pero sigue produciendo reactivo. Es como una máquina, por decirlo así. Muy bien, excelente aporte. Escuchemos a sus demás compañeros. Otro aporte referente a esta pregunta, solo para ir retroalimentando, ir abriendo el campo a la pregunta, hace referencia a qué tiene de relación el movimiento de las moléculas. Como todos sabemos, a nivel microscópico, el dominio de los átomos y las moléculas, ¿qué relación tienen ese movimiento, esas partículas, con el equilibrio químico? Como vimos, hay ecuaciones químicas en las cuales se estructura un proceso químico, pero ¿cuál es la relación entre ese movimiento de las moléculas, ese cambio en el orden, con el equilibrio químico? Escuchamos otro aporte, puede habilitar su micrófono y brindar su aporte. Recuerden de que cada participación, cada aporte ya va considerando puntos para el examen. Otra participación. Si no hay de forma voluntaria, voy a señalar lo que es el usuario y va a habilitar su micrófono y va a brindar su explicación. Bueno, vamos a escuchar entonces al usuario 15N. Habilite su micrófono, por favor, y me va a brindar una explicación o alguna reseña referente a esta pregunta, en la cual se nos menciona cuál es la relación entre el movimiento de las moléculas a nivel microscópico de los átomos y su reordenamiento en una ecuación química con el equilibrio químico. Así que 15N, habilite su micrófono y me brinda su aporte. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor? Si tiene alguna respuesta a esa pregunta. Ya que la idea del foro y su objetivo es que ustedes participen. Más actividad de ustedes con respecto al orientador. Muy bien, como no hay respuesta de este usuario, vamos a tomar otro usuario. El 1A, habilita su micrófono y me brinda una explicación referente a esta pregunta. ¿Cuál es su aporte referente a el equilibrio químico? O sea, en otras palabras, a que una sustancia se forme con el movimiento de las moléculas. Buen día, profe. Yo había guardado una respuesta, pero no sé si está bien, y es que dice la velocidad del proceso de reactivos a productos disminuyen conforme se consumen los reactivos, al tiempo en que aumentan las velocidades del proceso inverso de los productos. Reactivos destruyen el proceso inverso y este alcanza el equilibrio. Muy bien, excelente aporte. En ese sentido, vemos claramente de que la velocidad de la reacción química, que aparece otro término,
Anteriormente se mencionó sobre el reordenamiento de los elementos. Ahora ya aparece el término de la velocidad de las reacciones químicas que tienen mucha relación con lo que es el equilibrio químico. Si la velocidad es rápida, el equilibrio químico tardará más en llegar en lo que concierne al proceso químico. En cambio, si la velocidad de la reacción es más lenta, los átomos y las moléculas se reordenan de mejor manera y por ende se logra de nuevo el equilibrio químico en menor tiempo. Es así como al hervir agua. ¿Qué sucede al hervir agua? De que se pierde el equilibrio químico cuando el agua llegó al punto de ebullición, que es cuando está hirviendo. ¿Por qué? Porque ahí ya las moléculas están tan agitadas entre sí, ya que se están separando ya de su estado líquido y convirtiéndose en una masa de gas, que es el vapor de agua que observamos. Pero cuando regresa el equilibrio químico, cuando se vuelve a temperatura ambiente y cuando está quieta y por ende vemos claramente de que las moléculas están en orden, en equilibrio. Y básicamente a eso se refiere lo que es la explicación cinética del equilibrio químico, a que la velocidad de la reacción química va a determinar lo que es el equilibrio químico. Si la velocidad y el movimiento y así también la cinética de las moléculas es bastante elevado, va a perjudicar en el tiempo del equilibrio. En cambio, si es menor la velocidad de la reacción química, va a ocurrir también el mismo proceso. Ahora escuchemos otra participación. Una participación más sobre esta pregunta. Abro el hilo de participaciones. Sobre la explicación cinética del equilibrio químico, ya aportaron varios. Edwin, profe. Edwin Diga, quiere participar, dice. 27 pues, CC. puede habilitar su micrófono. Me dicen en el chat de que quiere participar Edwin, 27cc. Le está fallando el Inter, dice. Bueno, vamos a escuchar entonces a otro usuario. Mientras, si gusta, puede plantear su respuesta en el chat para tomarla en cuenta, en su caso. Ahora escuchemos a otro usuario, al 22T. Habilite su micrófono y tomando en cuenta lo que ya han aportado sus compañeros y así también asumiendo de que han investigado, porque el día de ayer le brindé los números de página para que indagáramos sobre el tema. ¿Qué nos puede decir sobre esta pregunta? Usuario 22T, sobre lo que es la explicación cinética del equilibrio químico. En otras palabras, en un ejemplo, ¿cómo puede representar esta cuestión del equilibrio en razón del movimiento de las moléculas? Puede habilitar su micrófono, usuario 22T. Recuerde que es un foro y acá no está válido no participar. Todos tienen que involucrarse en el proceso y participar activamente, ya que con solo que esté en línea no significa que ya le voy a considerar puntos para el examen. Necesito escuchar su aporte referente al tema investigado. Usuario 22T, ¿puede habilitar su micrófono? Muy bien, le va a ayudar el usuario 12L. Habilite su micrófono, por favor, y nos explica referente a este tema. Usuario 12L, puede habilitar su micrófono y plantear su respuesta. No Unos, tiene micrófono, dice. unos dicen que no tienen micrófono, pero a mí me aparece el logo del micrófono presente. Cuando no tiene micrófono, no aparece el logo. Bueno, vamos a tomar en consideración esa parte. Entonces vamos a tomar como participación al 13WL. 13WL, habilita su micrófono y nos explica referente a esta pregunta, por favor.
Mm. En el equilibrio químico, lo que buscan las moléculas es un equilibrio atómico, o sea que tengan la misma cantidad de átomos en cada parte. Los átomos se desplazan de una molécula a otra, los electrones se desplazan entre los átomos. Muy bien, excelente. Ahí tenemos otro aporte en el cual un aspecto importante que acaba de mencionar su compañero es la permanencia en cuanto a la cantidad de elementos de cada parte de la ecuación química. Como es de recordar, un proceso químico se estructura en una ecuación química. Para hacer la ejemplificación tenemos acá esta imagen. ¿Qué sucede en este proceso químico? Que tenemos el experimento famoso de la electrólisis, en el cual se induce lo que es una carga eléctrica Q sobre H2O, sobre agua. ¿Y qué sucede en ese proceso? De que se desprenden electrones, pequeños iones llamados ánodos, que se transmutan en otra fórmula química, pero a partir de la corriente eléctrica generamos un cambio en la cinética de estas dos sustancias, tanto el agua como el sulfato de zinc, como podemos ver en esa sustancia color café. ¿Y qué sucede? De que en ambas disoluciones hay diferencia en cuanto al proceso de reacción química. Sin embargo, al final vemos claramente de que dentro de su ecuación química, el reordenamiento nos da una igual cantidad de elementos químicos. Por tanto, allí vemos claramente de que se regresa el equilibrio químico. En ambas sustancias vemos claramente de que se pierden 4 átomos correspondientes al elemento atómico de la disolución en la cual se induce la corriente eléctrica, y en razón de ello es como determinamos de que existe una permanencia en cuanto a la sustancia, lo que significa de que siempre conserva el equilibrio químico. En otras palabras, el equilibrio químico hace referencia a la estabilidad de las moléculas luego de ser alteradas por algún factor, como puede ser la temperatura, como la combinación de esa sustancia con otra que no tienen igual electronegatividad, entre otros aspectos que dan como resultado de que ésta cambie de forma, color o temperatura. Pero al pasar ese proceso, regresa a su estado normal. Es como el agua, como les mencionaba. ¿Qué sucede con el agua cuando comienza a hervir? Ahí no está un equilibrio químico. ¿Por qué? Porque están agitadas las moléculas. Hay una alta cinética de las moléculas. Por tanto, se está perdiendo parte de la sustancia. Pero ¿qué sucede cuando quitamos lo que es la fuente de calor? Paulativamente va regresando a su estado normal el agua, y cuando ya regresa a lo que es a la temperatura ambiente, allí es cuando hablamos de que se encuentra de nuevo en equilibrio químico. Y básicamente así podemos definir como una explicación conclusiva a lo que es la explicación cinética del equilibrio químico. Cuando hay una alta cinética, hay un desequilibrio químico, pero cuando hay una baja cinética de las moléculas, habrá un equilibrio químico. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En razón de lo que ya estuvimos abordando y para seguir con el hilo de participaciones para quienes aún no han involucrado, ya que tengo a 3 personas que ya tienen puntos, que son los 3 que ya me brindaron su aporte, vamos a abordar esta pregunta, esta cuestión, que nos dice lo siguiente. ¿Qué tipos de equilibrio químico ocurren? Ya vimos cuál es la naturaleza del equilibrio químico, que tiene que ver con el movimiento de las moléculas. Pero acá pide la pregunta que me mencionen cuáles son los tipos de equilibrio químico que existen o que ocurren en un proceso químico. Así que habilito el hilo de participaciones. Por allí vi que Rolling quiere participar. Profe, o sea que la pregunta sería que le demos ejemplos, algo así. La pregunta sería ejemplos más que me mencionen los tipos. ¿Qué tipos de equilibrio químico existen? Son 2 tipos los que existen dentro del equilibrio químico, solo para darles una noción. Homogéneo. Muy bien. ¿Y en qué consiste la homogénea? En que todos los participantes se encuentran en una única fase. Por lo tanto, clasificamos al sistema como siendo homogéneo.
¿Y el otro tipo cuál será? Heterogéneo, Explica en qué consiste. en el que los participantes se encuentran en más de una fase. Por eso se clasifican en el sistema como heterogéneo. Muy bien, excelente. Ahí tenemos lo que es la definición de los dos tipos. Tenemos el homogéneo, en la cual las dos sustancias se encuentran en el mismo estado de la materia. Tenemos de parte de reactivos sólidos y al final en el producto químico vamos a tener también estado sólido de la materia. Sin embargo, en el heterogéneo hay un cambio en cuanto a los estados de la materia. En una parte tenemos, puede ser líquido, y sólido, y en el producto nos da un gas como resultante. Y allí claramente vemos de que el proceso químico y el equilibrio se logra a través de diferentes cambios de fase. Pero para seguir con la pregunta, planteemos ejemplos. Un ejemplo en el cual suceda el primer tipo de equilibrio químico a través de un proceso homogéneo. Abro el hilo de participaciones para quienes no han participado aún, que me mencionen un ejemplo en el cual ocurra un proceso homogéneo de equilibrio químico, en el cual las dos sustancias que se combinan son de igual naturaleza o se encuentran en el mismo estado de la materia. Por ejemplo, líquido-líquido, sólido-sólido, gas o gas. Voluntario que quiera responder a esa pregunta, de quienes aún no hemos participado, recuerde de que por su aporte ya está ganando puntos. Ya me participaron 4 personas que brindaron su aporte y ya tienen ya sus puntos para examen. Así que escucho de forma voluntaria que quieran proponer su aporte referente a un ejemplo que me mencionen de la vida cotidiana en el cual se combinen dos sustancias que sean iguales en igual estado para formar una nueva. Profe, Díganme. sería algo así como a la hora de que hacemos algún jugo como por ejemplo de limón o limonada, algo así. Muy bien. Si me explica cómo ocurre ahí el proceso homogéneo. Porque según que he entendido, ¿verdad? Los dos estarían en estado líquido, entonces por ende a la hora de combinarse, sus células se combinan y genera pues lo que al final terminamos nosotros tomando. Eso sería un ejemplo que miro yo de la vida cotidiana, pero no sé. Muy bien, excelente ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo muy conciso en el cual ocurre un proceso homogéneo. Ya voy a dar la palabra solo para retroalimentar lo que acaba de decir el compañero. ¿Por qué? Porque tenemos el limón, el jugo de limón que es líquido. Y también tenemos lo que es el agua, el H2O que también es líquido. ¿Y qué sucede? Hacemos la mezcla y generamos a partir de esos dos reactivos, el reactivo 1 es el jugo y el reactivo 2 es el agua, y da como resultado un producto químico, que es la limonada. Por tanto, se mantienen lo que son los estados de la materia, líquido por una parte el jugo de limón, líquido por la otra parte el agua, y da como resultado una solución química líquida que es la limonada. Muy bien. Ahora habilito el micrófono para quienes querían brindar su aporte. También tenemos lo que es el jabón, o sea, el que utilizamos para desinfectar nuestras manos. Muy bien. Si me menciona cómo ocurrirá el proceso para que sea de carácter homogéneo. Por ejemplo, ya que podemos ver que es de un estado líquido en el que se encuentra, ¿verdad? Y al agregar la sustancia, ¿verdad? Que nos ayuda contra las bacterias, ¿verdad? A la hora de desinfectarlo, este se mezcla a base de agua. Muy bien, excelente. También tenemos ahí otro ejemplo. ¿Qué ocurre? Tenemos el jabón líquido y para que se disuelva ese jabón líquido necesita otro agente líquido. Por tanto, esos dos reactivos se combinan para dar como resultado ya el proceso de reacción química, que es esa espuma. La espuma que produce el jabón líquido es un producto químico en relación al producto que se generó de la interacción entre el agua al contacto con el jabón líquido. Y ahí claramente vemos también de que se mantiene lo que es la naturaleza de los reactivos en cuanto a su estado de la materia. Muy bien, ahora vamos a escuchar. Profe, Sí, dígame. el 12L dice que café con leche.
Muy bien, café con leche. Café en estado líquido y también la leche en estado líquido y da como resultado lo que es también un producto que es la mezcla, que ya también será líquida. Muy bien, también aplicaría como ejemplo Profe, de carácter homogéneo. Díganme. ya otro sería, digamos, combinar elementos para, digamos, dos elementos líquidos para convertirlo en una, ya sea sólido o gaseoso en este caso. Y uno de esos ejemplos podría ser, digamos, a la hora de fundir un metal y hacer un collar o algo por el estilo, se funden ya sea el oro y la plata o el hierro, dependiendo si es una cacerola o algo por el estilo, y se vuelve un estado sólido. En otro caso de la vida cotidiana podría ser, digamos, cuando hacemos un helado, combinamos leche, azúcar, agua, lo metemos a la nevera y se hace un estado sólido como una paleta. Muy bien, excelente. Ahí tenemos ejemplos en los cuales se aplica lo que es el proceso inverso al homogéneo, que es el heterogéneo en el cual los dos reactivos tienen diferente naturaleza. Puede ser de que, como mencionó el compañero, las barras que se emplean de metales pesados u otros metales preciosos como el oro o la plata, llegamos a un punto de fundición o el punto de fusión del material para poder combinarlos. Y ahí claramente cambian de fase, sin embargo, regresan de nuevo al equilibrio químico. Y en cuanto al heterogéneo, solo para dar un poco más ideas y ampliar ahora este otro proceso y abrir el libro de participaciones, el heterogéneo consiste en dos sustancias de diferente naturaleza. Puede ser el primer reactivo sólido y la segunda sustancia líquida. ¿Y qué sucede cuando combinamos el sólido con el líquido? Nos va a dar una solución que va a ser diferente, sin embargo, puede estar en alguno de los estados de los dos reactivos, pero no en ambos estados. Y en ese caso del proceso heterogéneo, para abrir el libro de participaciones a quienes aún no han participado, me gustaría escuchar ejemplos en los cuales hayamos combinado para generar una mezcla química un soluto o una sustancia sólida que puede estar en polvo o en diferentes formas, que puede encontrarse en una materia sólida, disueltos en una solución, de preferencia líquida. Profe, yo tengo una. Dígame, pues. Pues en la vida cotidiana, por decir así, cuando hacen una sopa de fideos, que los fideos son sólidos y el líquido obviamente va a la sopa. Muy bien, aplica en cierto modo, pero en ese caso se ablanda el fideo, ¿verdad? Y al ablandarse puede llegar a incorporarse hasta cierto nivel con lo que Profe, es. Muy bien, dígame. podría ser el café también. En ese caso, ¿cómo me podría explicar para darse más a entender? En el caso del café. Como el café está como polvito, se podría decir. Entonces, al echarle el agua caliente, se comienza a disolver. Excelente, muy bien. Ahí tenemos un ejemplo muy claro sobre el proceso heterogéneo. ¿Por qué podemos decir de que el ejemplo que acaba de mencionar su compañero aplica? Porque en el caso del sobre del café, el contenido viene en estado sólido, pero en ese estado sólido ha sido convertido, lo que son los granos, ya en pequeñas partículas, que es ese polvo que contienen los sobres. ¿Qué sucede? Lo disolvemos en un líquido y nos da como producto ya una solución química que se conserva lo que es el estado líquido de reactivo 2, sin embargo el reactivo 1 pasa a un proceso de transformación química. El usuario 27cc levantó la mano, puede habilitar su micrófono. Profe, y para el cemento también, que combina el cemento con agua y con arena. Muy bien, excelente. En el caso del cemento también vemos claramente un ejemplo en el cual en el proceso químico se le agrega lo que es agua, que es el disolvente, para que pueda cambiar de fase en cierto modo a lo que es al cemento, ablandarlo, hacerlo más líquido, hacerlo acuoso, para que de esa forma pueda funcionar la mezcla. Excelente. Y claramente ahí vemos la diferencia
entre lo que es un proceso heterogéneo y un proceso homogéneo. Como vemos acá en pantalla, en estos ejemplos, tenemos en lo que es en la primera imagen, el CaCO3 nos da como resultado el KO más el CO2. CaCO3 es carbonato de calcio, se descompone en un óxido de calcio más CO2, que da como resultado una diferencia de estados. Sin embargo, en el caso de los sólidos, se conservan, que son los carbonatos y se convierte en un óxido de calcio. Sin embargo, en la segunda imagen vemos claramente un proceso ya heterogéneo, en el cual se disuelve lo que es una masa de una sustancia de forma líquida, y asimismo esta otra sustancia, la sustancia A, que se encuentra en un estado más acuoso y en forma de polvo, en el plato, en el recipiente, se concentra en lo que es esa sustancia líquida, se entra en un proceso de calor y da como resultado la formación de una nueva solución química. Es como hacer una gelatina. En una gelatina vemos un proceso de equilibrio químico heterogéneo. ¿Por qué? Porque usamos la sustancia que viene en forma de polvo. En el caso del ingrediente que va a ser la gelatina, usamos lo que es el disolvente líquido, pero al final el equilibrio químico se va a dar en otro estado de la materia. Ahora vamos a pasar ya a la última pregunta, referente al foro virtual. Y esta pregunta es sobre un principio que se llama el principio de Le Chatelier, que aparece dentro de lo que es las páginas del libro que se han abordado, y nos hace la siguiente pregunta, el planteamiento. ¿Cuál es la premisa básica del principio de Le Chatelier? En otras palabras, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la expresión básica o qué nos explica este principio de este francés químico, Le Chatelier, sobre el equilibrio químico? Así que abro el hilo de participaciones. Profe, Diga. él declara que cuando un sistema experimenta, ¿verdad?, una alteración como un cambio en la concentración, ¿verdad?, ya sea temperatura o presión, este responderá y se volverá a establecer como un nuevo estado de equilibrio. Muy bien, excelente respuesta. Ahí tenemos un aporte referente al principio de Le Chatelier. ¿Algún otro aporte referente a este principio? Quienes no han participado aún, al 9I o al 28DD, a esos usuarios, al 22T, 21S. Profe, yo ya le había dicho el mío. Ya había comentado. Ok, muy bien, disculpe. A quienes no han participado aún, al 1A, al 22T, a Rolling 33, que me brinden otro aporte referente a esta premisa del principio de Le Chatelier. Ya he brindado un aporte de su compañero, que nos dice de que en un sistema de equilibrio químico, cuando le suministramos calor, va a cambiar de forma, puede cambiar aparte de forma de color. Sin embargo, al pasar el proceso de la temperatura, va a regresar a su estado normal de equilibrio químico. ¿Algún otro aporte? Bueno, para ir haciendo la explicación y muy bien el aporte que mencionó su compañero, cuando hablamos de este principio de Le Chatelier, se refiere básicamente al cambio que puede sufrir lo que es una solución química que se encuentra en equilibrio cuando la sometemos a temperatura. En otras palabras, para hacer el ejemplo, vamos a ver esta imagen. ¿Qué sucede en esta imagen? Tenemos lo que es una solución química, que en este caso es cloruro de cobalto. Lo tenemos lo que es en el tubo de ensayo. Vemos claramente de que en temperatura ambiente su color normal y por naturaleza es morado. Ese es el color normal. Pero ¿qué sucede cuando agregamos calor y cambiamos la temperatura de esa solución química? Veamos la siguiente imagen, a ver qué sucede. Lo colocamos en agua tibia y como vemos, al colocarlo en agua tibia, la solución cambia de color, se torna un poco más azul y de igual forma vemos claramente que sus moléculas también cambian en cuanto a su orden y claramente vemos de que han sufrido un cambio químico.
ha ocurrido en cierta forma un desequilibrio químico por este efecto de Le Chatelier. Ahora introduzcamos lo que es la solución en otra sustancia que se encuentra a otra diferente temperatura, que es en este caso una agua más fría. ¿Qué sucede? Cambió de nuevo de coloración, lo que es nuestra solución del cloruro de cobalto a un color más orientado al rosado. Y claramente vemos a nivel molecular que se encuentran en diferente orden, pero cuando quitamos lo que es la solución de estas dos sustancias, de estos dos baños de agua, tibio y agua más fría, va a regresar paulativamente a su color original y por ende a su equilibrio químico. Y básicamente a eso se refiere este principio de Le Chatelier, que la temperatura puede cambiar la naturaleza de la sustancia, sin embargo, cuando ya le sometemos ya a su ambiente natural y le quitamos ese valor agregado de temperatura, paulativamente va a regresar a su orden químico. Es así como al hervir agua. ¿Qué sucede cuando quitamos el calor de la olla o el recipiente en el cual estamos hirviendo agua? De que paulativamente se va a ir enfriando lo que es el agua hasta regresar a temperatura ambiente y allí es cuando va a alcanzar de nuevo su equilibrio químico, porque ha ocurrido un proceso de desequilibrio al punto que lo llevamos a hervir. Y así es la explicación de este efecto de Le Chatelier. ¿Algún otro aporte? Ya que con esta pregunta vamos a cerrar lo que es este foro virtual. ¿Alguna conclusión para aquellos que aún no han participado, que quieran brindar sobre lo que corresponde al equilibrio químico o algún comentario referente a las preguntas o respuestas que quieran abonar? Aquellos que no han participado aún. Muy bien, si no hay más participantes, más aportes, únicamente a modo de conclusión, podemos decir de que el equilibrio químico se refiere al proceso en el cual se conserva la sustancia, tanto de parte de reactivos y productos, y de igual forma el proceso de equilibrio químico lo podemos encontrar en dos formas, de forma homogénea o heterogénea, dependiendo del cambio del estado de la materia de la sustancia, de parte de reactivos y productos, y el principio de Le Chatelier, que es un aspecto bastante importante en el equilibrio químico, que nos menciona de que la temperatura puede generar cambios en forma y coloración en la sustancia. Sin embargo, cuando ya se quita el valor agregado de la temperatura o el suministro de temperatura, paulativamente va a regresar la sustancia de nuevo a su equilibrio químico. Así que si no hay más dudas, preguntas, vamos a llegar hasta este punto. Les voy a pedir de que me confirmen en el chat de que todo está claro para dar por cerrada la sesión. Y si tienen alguna duda o pregunta, también pueden hacerla. Así que me confirman en el chat, por favor, o pueden habilitar rápidamente su micrófono. Para dar claro, profe. Muy bien, gracias por confirmar. Todo claro, profe. Todo bien, profe. No, que no tenías micrófono. 2 puntos cada uno, profe, los que están acá porque todos aportaron.